Apreciados amigos, qué gusto es estar con ustedes una vez más a través del estudio, la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad estudiaremos la lección número 6 que lleva por título Entendiendo el Sacrificio. Y para este estudio especial tenemos dos pastores que nos acompañan en esta oportunidad. Está con nosotros el pastor Elías Bocanegra de la Asociación del Oriente Colombiano. Pastor Elías, gracias por estar con nosotros. Un gusto poder acompañarles también. Sí, señor. También nos acompaña el pastor Luis Fernando Pinilla. Está aquí con nosotros. Pastor, gracias por acompañarnos también. Pastor Camilo, gracias a usted por la invitación. Gusto estar con esta linda audiencia. Muy bien, mis amigos queridos. Como es de costumbre, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, que sé que será de bendición. Pastor Luis Fernando, tengo una pregunta muy interesante para usted. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, usa la expresión hastiado estoy de sacrificios y holocaustos? ¿Qué quiere decir ese pasaje bíblico, pastor? Bueno, aquí podemos encontrar que el Señor manifiesta de una manera muy directa que el pueblo hacía sacrificios a Dios, pero su vida era diferente a lo que practicaban. Había maldad en sus corazones. Por eso el Señor en Isaías 1, 16 y 17 dice de la siguiente manera: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, les dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced la justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ellos eran expertos en sacrificios, en cumplir todos los rituales, pero en sus corazones y en sus vidas había un completo desastre y una vida de pecado. Eran malos. Él les dice que son malos y que necesitan limpiarse, limpiar su corazón, limpiar la vida, porque el Señor decía, no quiero sacrificios de esa manera. Y es importante que para Dios vale más la vida. Esto se compara con realmente lo que ocurrió en la ofrenda que ofrecieron Caín y Abel. ¿Por qué fue aceptada la ofrenda de Abel y la de Caín no? Porque no había humildad en el corazón de Caín. Caín tenía que ir a su hermano con humildad para decirle que le facilitara un cordero para presentarlo, pero por su orgullo no quiso. Hoy día en todos nosotros pasa de la misma manera. Hay orgullo en nuestro corazón, en nuestra vida, hay envidia, hay egoísmo. Y de esa manera pues Dios no va a aceptar esos sacrificios hoy día. ¿Cómo lo podemos hacer hoy? ¿Qué sacrificios, por ejemplo, podrían reemplazar esos sacrificios de ese momento para nuestra iglesia hoy? ¿Qué programas, pastores? A ver. Bueno, es importante destacar lo que decía el pastor Luis Fernando leyendo el texto. El Señor enfatizó que aunque presentaban un sacrificio conforme a lo que Dios estaba exigiendo, sus corazones realmente no estaban en armonía con el sacrificio. Entonces es probable que hoy en día nosotros también podamos decir, yo voy a la iglesia, rindo mi voz, canto en la iglesia, pero todavía esas cosas que no se ven, como el orgullo, el rencor contra alguien, que fulanito de pronto no me cae bien, dentro de la misma iglesia, quizás no lo expreso, lo tengo allí dentro, pero el Señor quiere hacer una transformación de tal manera que cuando yo ofrezca una ofrenda, esté alineada con mi corazón en realidad, no solamente externamente exprese una alabanza, una actitud de adoración, sino que realmente sea algo que produzca Dios obrando en mí y mi corazón voluntariamente y con agradecimiento y con toda sinceridad pueda expresarle a Dios y de esa manera sea aceptado. Ok, es muy interesante lo que los pastores acaban de mencionar. Sin duda alguna, antes del hacer, de la acción, pues debe hacerse también ver el corazón de la persona, ir más allá. Pastor Elías, yendo por la misma línea, el Señor estaba hastiado de ese tipo de sacrificios. Mi pregunta es, pastor, ¿cuál era entonces el sacrificio que realmente aceptaba a Dios? Es importante la pregunta, pastor, porque puede pasar que alguien esté diciendo, sí, ve que ya no es necesario los sacrificios. Quizás hoy
es importante ver la esencia. ¿Qué le dice a Dios después de decirle que esos sacrificios no los quería más? Vamos a leer Isaías 56, 6 al 7. Y allí está la clave. Dice, y a los hijos de Dios, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Estas palabras son importantes. ¿Con qué propósito va usted a la iglesia? De encontrarse con sus amigos, de mostrar el traje que se compró la semana pasada, bueno, quizás ganar protagonismo al pasar a la plataforma o al cantar, para servirle al Señor. Al extranjero que ame a Dios, que siga a Jehová para servirle, que ame el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Ahora el Señor se compromete con ellos y les dice, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, vuelve a tocar el tema de los sacrificios, y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, no necesariamente debemos considerarnos que solo los que tienen este tipo de religión, de profesión, pueden ser aceptos delante del Señor. Él está hablando de los extranjeros. Cualquier persona que con un corazón dispuesto, disponible para Dios, y que se abre para servir al Señor, el Señor le asegura que va a ser acepto su sacrificio y va a ser contemplado como parte del pueblo de Dios. Ok, mis amigos, estamos en una clase magistral. Está muy interesante este estudio, así que vamos a seguir con la siguiente pregunta, Pastor Pinilla. Si los sacrificios que se hacían en el pasado no podían salvar al pecador, ¿cuál era entonces el propósito? ¿Qué buscaba Dios con esto? ¿Qué quería enseñarles? Bueno, realmente los sacrificios que hacía el pueblo de Dios en ese momento no eran los que lo salvaban. No podía estar la salvación de un pecador en manos de un cordero, de una palomita, de un animal sacrificado derramando su sangre. Esto simplemente era un símbolo para que la persona pudiese medio entender. Por eso el título de la lección no lo dice, entendiendo el sacrificio, entendiendo cuando hay sangre, cuando hay derramamiento de sangre, cuando hay dolor, sufrimiento, cuando la persona tenía que llevar ese animalito para poderlo presentar allí en sacrificio, sentía ese dolor. Entonces esto era un símbolo que representaba el dolor, y el verdadero símbolo que representaba esto era lo que encontramos en San Juan capítulo 1 versículo 29, y dice de la siguiente manera: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero, el verdadero sacrificio era el que vendría en la cruz del Calvario de nuestro Dios, que entregaría la vida por nosotros, el verdadero. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, este es el verdadero Cordero. El corderito en el Antiguo Testamento era el símbolo del verdadero Cordero, que era Cristo Jesús. Pero la persona en el Antiguo Testamento se apoyaba en el Cordero, y era para entender que sin muerte, sin derramamiento de sangre, no habría remisión de los pecados. Era el símbolo para acercarlo a Jesús. Ok, como vemos, mis queridos amigos, se usaba el corderito como un símbolo. Ya más adelante vimos cómo nuestro Señor Jesús murió por nosotros en la cruz de Calvario. Por eso cuando Juan el Bautista lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él era la persona que realmente iba a quitar y perdonar los pecados de toda la humanidad. Adelante, pastor, tranquilo. Yo quisiera resaltar lo siguiente, es que en la parte pragmática, la pregunta que usted hacía es, bueno, si no servía para salvar al pecado, entonces ¿para qué sacrificamos, derramamos la sangre? Para muchas personas consideran eso inhumano, de derramar la sangre, si no tenía no tenía ningún efecto sobre el pecador en realidad. Entonces, ¿cuál era el propósito? Finalmente era como ilustrar para aquellas personas que estaban, imagínense, Adán, que nunca había visto la muerte. Yo no sé cuántos de ustedes han matado una gallina al menos, pero es tremendo, y he tenido que hacerlo en algunos momentos.
y ver cómo las contorsiones de la muerte se sienten cuando uno lo está teniendo para que no sufra más. Yo me imagino a Adán pensando, por mi culpa, este animalito inocente está muriendo. La idea del sacrificio era grabar en la mente del pecador cuán odiosa es el pecado. Que su pecado un día ocasionaría esa muerte, esas contorsiones de alguien inocente, puro, sin mancha, el Hijo de Dios. Así que la sierva de Dios dice que Adán pudo ver al sacrificar al Cordero reflejado a Cristo y se sintió tremendamente mal. Allí ocurre ese proceso de arrepentimiento, de confesión y de perdón. Qué dolor hay al ver sufrir un animalito, ¿no? Fue escogido el cordero porque el cordero derrama lágrimas cuando va a ser sacrificado. Lo mismo el ganado, lloran, ellos saben, ellos sienten que viene la muerte, que viene el dolor. Y en ese tiempo, como usted lo dice, Pastor Elías, si nos ponemos a pensar, en ese momento los sacrificios eran importantes porque de verdad no había muerte. Hoy día hay mucha muerte. Y ya casi nos insensibilizamos prácticamente a ese símbolo hoy, pero ya ahora por eso Elena de White dice que tenemos que ahora es contemplar al Calvario, y por eso Elena de White habla que dice que prácticamente una hora diaria viendo ese sacrificio de la cruz del Calvario, del Getsemaní, de todo esto, para nosotros poder entender el sacrificio de Jesús y pensar en eso de una manera muy especial. Imaginémonos, Pastor Fernando, yendo a ver cómo degollan a un corderito y Lian preguntándole, por ejemplo, papá, ¿por qué tiene que morir? No, si él ve que lo están sacrificando no va a querer comer. Correcto, pero el propósito en realidad era ilustrar para todas las edades el plan de salvación. Ese era el propósito de los sacrificios. Así es. Muchas gracias, pastores. Miren, es muy interesante lo que ustedes mencionan y yendo por la misma línea, al momento de los sacrificios, Pastor Elías, ¿por qué el cordero debía estar en perfectas condiciones? No debía tener una patica quebrada, no debía estar en malas condiciones, sino que debía ser el mejor corderito. ¿Por qué razón? Bueno, para poder desarrollar esa pregunta, pues debemos tomar como referencia, por ejemplo, Éxodo capítulo 12, versículo 5. Dice allí, el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. El propósito de que el cordero cumpliera estas especificaciones es porque ese cordero representaba en realidad a Cristo, perfecto, sin mancha. No tuvo defecto ni en carácter, ni en palabra, ni en acción, ni en su niñez, dice el deseado de todas las gentes. Por lo tanto, ese era el propósito, de recordar que quien moría sería un ser que no tenía mancha ni arruga, sin defecto. Así que ese corderito representaba a Cristo Jesús. Por esa razón tenía que tener esas características. Ok, muchas gracias, Pastor Elías. Qué interesante. La única persona, el único ser que podía morir por nosotros, dado que era santo y estaba más allá de nuestros pensamientos, era Jesús. Y por esa razón Él dio la vida por nosotros, dio la vida por cada uno de nosotros, por toda nuestra familia, por todos nuestros amigos. Muchas gracias, Pastor Elías. Pastor Luis Fernando, tengo otra pregunta allí bastante interesante. Y la pregunta es, ¿por qué Ageo en el capítulo 2, versículo 9, dice que la gloria de esta casa será mayor que de la primera? ¿Qué quiso decir el Señor allí, pastor? Bueno, aquí encontramos que realmente fue un privilegio muy grande, para el pueblo de Dios en ese momento tener en medio de ellos al Cordero, a ese símbolo. Por eso dice el comentario bíblico que debido a la presencia de Cristo, la gloria del segundo templo sería mayor, es porque en este momento ya eso era un privilegio, ya no era el símbolo, no era el cordero, el animal, era la figura real, era Cristo en el templo. Eso fue un privilegio, por eso dice que esta casa será mayor, porque tuvo el privilegio de tener a Jesús ahí, en vivo, en directo, en persona,
para disfrutarlo, para apreciarlo, tener ese sacrificio. Nosotros hoy en día también podemos transmitir eso y realmente, queridos, cuando nosotros nos desplacemos, cuando nosotros vayamos a la casa de Dios, tenemos que tener claro que la gloria a la que nosotros venimos a encontrarnos y a estar en la presencia es la misma presencia de nuestro Dios. Elena de White tiene pasajes muy contundentes respecto a esto, que hoy día, querida familia, se ha perdido. El entender el sacrificio de Cristo se refleja en que esa gloria, a mí me impacta mucho la solemnidad con la que, por ejemplo, acabó de pasar este cónclave de la elección del Papa y estas cosas que nosotros vemos, el pueblo católico y la Iglesia católica, cómo tienen esa reverencia. Usted entra a un templo católico, ahí es ese silencio. Ellos tienen sus imágenes, sí, en su sentido de adoración, pero cómo se transmite esa reverencia, esa intensidad de lo que significa la presencia de Dios con nosotros. Eso se ha perdido hoy en nuestras iglesias adventistas. Muchas lo estamos perdiendo. Los niños corren, los niños juegan, los adultos salen. Nadie silencia el celular cuando entra en la iglesia. Suena la llamada, timbra, todo el mundo se para a responder. Es una irreverencia increíble. ¿Por qué, queridos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendemos que la gloria es mayor. Y el Señor dijo, yo me voy, pero les voy a dejar una compañía. Y cuando nosotros venimos a la casa de oración, al templo de Dios, es para encontrarnos con Dios. Y ahí está la presencia de Dios. Así como ese templo fue mayor con la presencia de Jesús, hoy tenemos que entender, queridos, que ese sacrificio de Cristo es actual, está vivo. Él está intercediendo en el santuario que está con nosotros. Y esa presencia de Dios tenemos que sentirla, vivirla, entenderla. Esa gratitud, esa humildad, esa reverencia tiene que vivirse hoy nuevamente en nuestras vidas y corazones y entender que estamos ante la misma presencia de Dios. Por eso la gloria del segundo templo fue mayor, pero entendamos que esa gloria se extiende hoy a nuestros templos también y al estar reunidos en la presencia de Dios. Amén, amén. Qué interesante, amigos. Miren, el pastor Pinilla decía algo muy interesante. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Jesús. También podemos invitarlo, no solamente a nuestra iglesia, también a nuestra casa. Podemos invitarlo para que haga parte de nuestra familia. Podemos invitarlo para que haga parte de nuestros planes, de nuestros sueños. Y esa misma presencia que acompañó en ese momento de la historia, estoy seguro que también puede acompañarnos. Estoy seguro que también puede acompañarlo a usted y a toda su familia. Pastor Elías, ya finalizando, los libros de Isaías y Apocalipsis nos mostraban unas visiones muy interesantes. Y mi pregunta es, Pastor Elías, ¿qué se destaca allí? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos quiso enseñar estos pasajes a la luz de estos textos bíblicos? Bueno, muy bien. La lección intenta ir terminando, rescatando o destacando más bien la santidad de Dios. Es interesante que en Isaías 6:3 comienza diciendo santo, santo, santo. Entre la profundidad de la Biblia, entre otras cosas, pues menciona 3 veces santos. ¿Por qué? Pues está reiterando una doctrina de la deidad, ¿cierto? Intrínsecamente, pero está hablando de la santidad de Dios. Santo, santo, santo. En Apocalipsis 4:8 dice, y día y noche y sin cesar decían de la misma manera, santo, 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 otra vez 3 veces. Por lo tanto, es posible entender que el realce final de estas visiones, uno de los propósitos principales es destacar la santidad de Dios. Y apreciada familia, enlazando con lo que el pastor Luis Fernando mencionaba hace un momento, hoy en día nosotros vamos a la iglesia muchas veces, quizás, lo que voy a decir, quizás alguien lo pueda mirar un poco raro, diferente, pero vamos vestidos como a mí me gusta, como creo que me veo bien. Pero recuerden que el Cordero, por ejemplo, tenía ciertas características especiales. Y es por eso que Dios espera que nosotros vayamos a su presencia, a su encuentro, como Él espera que lo hagamos.
recordando que Él es santo. Cuando nos dirigimos a Dios, muchas veces hoy en día, uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero hoy nos referimos a Dios como si fuera un igual, como si fuera un amigo. A veces, hasta en chistes, utilizamos el nombre de Dios. Entonces, no podemos olvidar que aunque ese Cordero de Dios se humanó, se bajó hasta nuestra condición, no es para que nosotros ahora pues lo consideremos un igual. No, de ninguna manera. Rescata y destaca la santidad de Dios, la solemnidad. Y por lo tanto, cuando vamos a su templo, cuando hablamos, es la presencia de Dios definitivamente la que santifica el lugar y a cada uno de nosotros al entrar en ese contacto con Dios. Ese es el propósito del Señor, elevarnos a la atmósfera celestial. Por lo tanto, apreciada iglesia, apreciados oyentes, Dios es santo, es mucho más elevado que nosotros, está por encima de nuestras facultades, nunca podemos dirigirnos a Él como un igual. Él es superior, es santo, y por lo tanto hasta en nuestra indumentaria, nuestras palabras, nuestra reverencia, como lo decía, que se ha perdido tristemente. Hoy entramos hasta a veces como líderes, está allí el culto y nosotros estamos a veces hablando. Eso es un error de nosotros a veces también, muy marcado, y nuestros jóvenes, nuestros visitantes lo ven. Así que este llamado quizás de la lección es a mejorar definitivamente, es a hacer ajustes, cambios y a tener clara la santidad, la solemnidad de Dios. Él intenta mezclar las dos cosas, mi corazón, la parte interna, mi mente, pero también externamente cómo me presento, así que pueda ir alineado mi pensamiento, mi corazón, mi agradecimiento, mi reverencia hacia Dios, que se exprese aún en mi manera de vivir, de actuar y de vestir. Pastores, yo quisiera terminar esta lección. Tiene una vivencia práctica que nosotros debemos invitar a la hermandad y a esta linda audiencia que nos escucha. Adventistas, si tú no eres adventista, debes pensar en entender que el sacrificio de Jesús fue tan alto que lo mínimo que tenemos que hacer es entregarle la vida a Él. Es lo mínimo que hay que hacer. Entrégale la vida, el corazón a Jesús. Bautízate, nace de nuevo. Si ya eres miembro de nuestra iglesia, si ya participamos, no interesa cuántos años llevemos de adventistas. Por favor, entendamos el sacrificio de Jesús, es muy alto. Volvamos a levantar ese santo en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, a cualquier iglesia, puede ser de nuestro distrito aquí, Sarón, o cualquier iglesia en el mundo, en Colombia, que nos estén escuchando. Hemos andado por muchos lugares, el problema es que nuestros jóvenes se quedan afuera viendo el celular, no hay esa meditación, no hay esa reverencia, no hay ese respeto. Por favor, entremos a la casa de Dios para estar en la presencia de Dios realmente. Tomemos en serio esto del sacrificio de Jesús, entendamos que esto no es un juego y que hoy día es lo que nos ofrece el Señor de una manera tan especial. Por favor, no más gente en los pasillos de nuestras iglesias, no más gente fuera, todos a la casa de culto, todos a la presencia de Dios, todos a adorarle, todos a reconocerlo como ese cordero inmolado que quita el pecado, que es el que nos restaura, y le podamos decir, dice que el texto es claro, dice que los ángeles se cubren con las alas, se cubren para poder mencionar siquiera su nombre. Por favor, recordemos esto, cada que estemos en la casa de Dios, que de estos sábados en adelante, querida familia, los que han escuchado y visto esta lección en la parte práctica, no nos quedemos por fuera, no nos quedemos, como decía el pastor Elías, allá cuchicheando, murmurando, criticando. Hagamos de esta lección que entendamos que el sacrificio de Jesús, Él lo ha dado todo. Es un irrespeto muy grande nosotros estar por fuera y no entender. Estamos en la presencia de Dios, que este sacrificio que Dios hizo, lo entendamos, la solemnidad, lo que significa, el dolor que significa entregar la vida, Jesús por nosotros. En esto debemos meditar y esto requiere solemnidad y entrega con todo el corazón. Por lo tanto, perdón que interrumpa, pero definitivamente la operación que Dios quiere hacer es santificar a su iglesia. Su presencia es la única que puede hacer. Los sacrificios eran algo ilustrativo, pero definitivamente a la luz de esta lección, Dios quiere primero obrar en mi mente, en mi corazón. Como decía el pastor Luis Fernando, si alguien no ha hecho su pacto con Dios, acepte ese regalo de salvación. Dios murió por usted, pero no impondrá su sacrificio. Así que, apreciado amigo,
Dios quiere cambiar mi corazón. Dios quiere transformar mi manera de pensar, renovar mi pensamiento con los pensamientos suyos a través de su palabra, que son mucho más altos. Eso se verá reflejado en una actitud de adoración correcta en todos los sentidos de la palabra. Por lo tanto, obviamente, quien de pronto en algún momento está irreverente es porque quizás su corazón necesita esa transformación, necesita ese acercamiento a Dios. Por lo tanto, hoy, amigos, podemos, como el pueblo, estar dando sacrificios que no son aceptados por Dios. Dios quiere un corazón entregado y eso se verá reflejado en lo demás. Que el Señor nos ayude a poder a hacer los ajustes necesarios y que Dios se agrade de nuestra ofrenda, de nuestro holocausto, de nuestra asistencia a la iglesia, de nuestros diezmos, de nuestra alabanza, de lo que somos. Podamos honrar a Dios con todo nuestro ser. Corazón, con todo nuestro corazón. Muy bien, mis amigos queridos, como decía el pastor Elías, que el Señor nos ayude. Amigos queridos, queremos en estos momentos pedirle al Señor que por favor ponga ese sentir en nuestro corazón, así que queremos invitarles para que allí donde estén, ustedes junto a nosotros puedan cerrar sus ojos. Vamos a orar. Oremos. Cariñoso Padre, Señor, que estás en el cielo, con gratitud en nuestros corazones, Padre Celestial, porque un día tomaste la decisión de dar la vida por nosotros, tus hijos. Permite, Señor, que como hijos podamos reconocer que ese sacrificio costó, Señor, la sangre de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por su amor, su bondad y misericordia hacia nosotros, pero ayúdanos también a nosotros como hijos a respetarte, a amarte, a seguirte, Señor, y a buscar de alguna manera a ser santos como tú quieres que nosotros seamos. Por favor, Señor, bendice a cada persona que hoy nos escuchó. Bendice a sus familias, bendice a sus hogares. Bendice, Señor, sus trabajos, la alacena de sus casas, Señor, que pueda abundar los alimentos en gran manera. Pero por sobre todo, derrama sobre ellos la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por estar en nuestro medio y gracias, Señor, por este estudio. Lo pedimos y lo rogamos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amigos queridos, pastores, gracias por acompañarnos. De verdad ha sido un estudio muy especial. Les agradecemos de todo corazón. Amigos queridos, no olviden por favor dejar allí en los comentarios su pedido de oración y compartir esta lección que ha estado muy interesante. Esperamos sea de mucha bendición para usted y con toda su familia también puedan estudiar juntos. El Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo estudio. Fuerte abrazo para todos.